Vamos a continuar con el seminario. Hasta luego. Sí. Vamos a continuar. El tema que se va a tratar ahora es un tema que está muy vigente en este momento, que es concesión de las centrales hidroeléctricas. Van a exponer el ingeniero Horacio Cruzado y el ingeniero Fernando Lozano. Así que bueno, los dejo acompañar a ellos que van a explicar el tema de la concesión. Bueno, buenos días. Muchas gracias a la Comisión de Acualle, a la Fundación. Me parece muy buena la oportunidad de por ahí volcar estos temas, que a veces son técnicos, institucionales, políticos, pero bueno, son de interés general. Y también, bueno, un agradecimiento a la Universidad de Ingeniería por permitirnos estar en contacto con la gente que seguramente, como estamos observando hoy, no digo que son todos del palo, pero todos seguramente tienen parte de conocimiento de lo que podemos tratar. Así que le agradezco sobre todo a Acualle, que se interesó por este tema. No sé si ahí estoy, no me alcanzo a escuchar yo, pero ¿ustedes bien? No retumba nada. Bueno, más o menos. Bueno, también es un honor para mí no solo presentarnos nosotros, sino que hay una particularidad. En este tema de la concesión, que ustedes casi todos deben estar al tanto, las concesiones hidroeléctricas que empiezan a vencer el próximo año, se cumplen los 30 años, obviamente, el 14 de agosto. La fecha y hasta la hora lo tengo presente porque tuve oportunidad de estar representando a la provincia de Río Negro en aquella oportunidad en la que hubo que arribar a un acuerdo entre las provincias y la nación para poder privatizar. Y esta palabra yo la uso a veces y alguien dice, no, privatizar, no, concesión. Es la palabra privatización es la que usaba Carlos Bastos como secretario de Energía de aquel momento, y Caballo y todo el equipo de gobierno. Y no, es una privatización. Está bien, es concesión, pero estamos privatizando. ¿Por qué? Porque le estamos dando la oportunidad al privado de la concesión, ¿no? Era muy sencilla la cosa, pero a nosotros nos gustaba. Así que bueno, el haber participado en aquella oportunidad y el haber tenido también la oportunidad de estar estos 29 años y moneda, es también motivo a veces para expresar lo que no todo está dicho o todo está publicado a veces. En este caso es cómo se llevó a aquella concesión, cómo se arribó, distintos arreglos, acuerdos técnicos, institucionales y políticos, y qué pasó, cómo se desarrolló. Porque a veces a nosotros, a mí particularmente, yo también soy regante del Río Negro, y la sensación, no sé si me equivoco o no, levante la mano y dígame que no, que la sensación de la mayoría de la gente es que el orden de prioridad del uso del agua no está como está en los contratos de concesión. La sensación es que acá la demanda del despacho de energía casi ha priorizado los demás usos y manejo del agua. Entonces, realmente estoy en condiciones, ya le digo, de haber participado en aquella y de haber transcurrido tantos años en el DPA y en la Autoridad de Cuenca, como para decir, bueno, y llegar ahora a decir, bueno, ¿cuáles serían las alternativas? ¿Qué hay que modificar? ¿Qué hay que hacer? ¿Estuvo bien? ¿Estuvo mal? Hay varias cosas que se pueden. Yo lo voy a hacer muy cortito y lo dejo después a las preguntas de cada uno de ustedes. Muy cortito por el tiempo, ¿no? Porque dijeron 20 minutos la otra vez, yo voy a tratar de cumplir los 20 minutos. Bueno, es un tema que seguramente tiene todos estos costaditos, los técnicos, operativos, y los políticos institucionales, no los políticos partidarios. Los políticos partidarios, eso se van a hacer cargo nuestros gobernadores, en particular de la provincia de Neuquén y Río Negro. Si bien acá mi compañero ha establecido un orden, un PowerPoint, yo probablemente, falta de costumbre académica la mía, vaya para cualquier lado y lo voy a tratar de ser sencillo. Ahora estamos en una situación que a menos de un año de privatización
hemos dicho, a través de los organismos que corresponden, la institución que corresponde a los gobiernos, hay que empezar a acordar con la nación. El anterior nos llevó 2 años. Y de los 2 años, no sé los que tienen memoria, había que estar en aquella oportunidad donde con esa famosa ley de reforma del Estado, 23696, la ley de reforma del Estado, que incluía las privatizaciones de la energía, de los bancos, las obras sociales, bueno, un montón de cosas. Así que llegó un momento, cuento con algo histórico nomás, que no nos poníamos de acuerdo. Primero porque las provincias siempre queríamos pedir algo más, porque ¿qué le decíamos? Nosotros somos dueños del agua, ¿eh? Ajá, ustedes quieren privatizar, ustedes le van a vender a un privado el derecho a usufructuar la venta de energía, pero el agua es nuestra, es la empresa de ustedes, el agua es nuestra. Bueno, llegó un momento, como siempre, la nación con las provincias, y discúlpeme si hay algún representante nacional, que las provincias apretan y se llegó al mejor acuerdo que se pudo. Dentro de ese acuerdo, lo que más nos interesa a nosotros, como provincias, fue que las normas de manejo de agua y las normas de control ambiental estuvieran lo mejor posible. Y son esas las que después de 30 años hay que hacerle ajustes. Yo no voy a decir acá si la previsión estuvo bien o estuvo mal. Podemos no discutirlo, puedo dar mi punto de vista también si quieren. Pero dentro de todo, si ustedes se acuerdan, en aquellos momentos se privatizó Aguas Argentina en Buenos Aires, Agua de Santa Fe, Azul en Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, y todas las privatizaciones casi se fueron cayendo. Austral, Aerolínea, YPF, bueno, las eléctricas van a llegar a los 30 años. Con esto estoy diciendo 2 cosas. Mira, los contratos de concesión fueron cumplidos por las hidroeléctricas. Tengo que decir así concretamente. Fueron cumplidos, los órganos de control, como estábamos nosotros en la autoridad de Cuenca, hicimos lo posible por exigir algunas cosas, pero los concesionarios no se apartaron del cumplimiento de las normas de manejo de agua que establecen los contratos de concesión. Y si alguna vez tuvieron que hacer alguna cosa distinta al contrato, lo hicieron con el consentimiento del concedente, que era la Secretaría de Energía. ¿Está? Hasta ahí estamos bien. Ahora, ¿qué podemos decir hoy? Ahora vuelvo, era la introducción, Fernando, no te desesperes. ¿Qué podemos decir hoy? Bueno, sí, que es todo perfectible después de 30 años, hay cosas que solucionar. Y hay una cosa que es innegable, para la cual nosotros sostenemos que la privatización de las centrales hidroeléctricas con los embalses que tiene el Comahue tienen una dificultad bastante importante, que es que por más que hayamos puesto en las normas de manejo de agua la tabla para la atenuación decrecida, la franja de operación normal, la franja de operación extraordinaria, todas las que quiera, la naturaleza se comporta como ella quiere, no sabe de tabla, de estadística, de recurrencia, además. Y bueno, para hacerla sencilla también, y disculpen los ingenieros hidráulicos, nos encontramos a los 30 años con los embalses prácticamente vacíos, lo más importante. Cuestión que a los energéticos les diría, che, lo ideal es que los embalses estén siempre llenos. Tenemos la posibilidad de una mejor potencia, una mejor cantidad de energía disponible, y encima resguardamos el agua para las demandas de aguas abajo. No andar con el corazón, por no decir otra cosa, en la garganta, cuando los años son extremadamente secos, como nos ha ocurrido en el río Neuquén, que los últimos 10, esto después se lo va a explicar Fernando, para tener una idea, un pantallazo general de la situación hídrica de la cuenca. Así que este tema de las privatizaciones tiene cosas muy distintas a lo que fue aquel año 93, donde el 26 de marzo, yo te lo cuento, pero no para panfletearme, diríamos, sino porque me tocó escribir el acta de redacción del acuerdo entre la Nación y las provincias, cuyo presidente de la autoridad de Cuenca en ese momento era el ministro de Interior, Gustavo Vélez, que estuvo hasta muy poquito tiempo, hasta hace un mes o 2, me parece, en el gobierno. Y bueno, del 93 hasta ahora, lo podemos ir repasando, no sé, Fernando, a ver, tengo que mirar para atrás. Del 93 para atrás, ¿qué pasó? Y bueno, al año siguiente se reforma la Constitución del Estado, la Constitución Nacional.
Y aquí que ahí hay un artículo muy importante, el 124, que dice, señores, el agua es de la provincia. Lo tengo aquí, le puedo decir exactamente lo que dice, pero me parece que es muy claro, evidente y nadie lo cuestiona. Quiere decir que nosotros aprobamos unas normas de manejo de agua para la concesión con algo que estaba difuso. Para las provincias estaba claro que éramos dueños del agua, pero legalmente había algo que les permitía al Estado Nacional hacer uso de su ley famosa, la 15336. La 15336 no hace falta que le diga que del año 60, con lo cual tenemos 63 años. No sería nada raro que haya que hacerle algún ajuste o alguna readecuación, alguna enmienda, algo, como se le hizo para la privatización. Es decir, para privatizar, esa ley 1536 no era suficiente, entonces salió la ley 24065 también, que todos la quieren conocer. Entonces, entre aquí que aprobamos algo, pero al otro año se ratifica algo y ahora estamos en mejores condiciones de decirle al Estado Nacional, no de pelearnos, sino de volver a establecer un acuerdo donde diga, bueno, el combustible es nuestro, la máquina de usted, vamos a ponernos de acuerdo. Eso es un tema que no lo toco, no puedo decir si alguien tiene una opinión, pero lo van a tocar nuestros gobernadores cuando digan en qué condiciones debemos privatizar. ¿Qué estamos diciendo nosotros? ¿Qué le hemos dicho a las autoridades, a los organismos de nuestra provincia? Bueno, los tiempos son muy cortitos. Se nos va a venir el 14 de agosto y renovar. Renovar la constitución, la privatización, la concesión. Bueno, puede ser por 1, 2, 3, 5 años. Bueno, pero el manejo del agua nosotros lo acordamos y lo firmaron los gobernadores. Y como técnico a mí me tocó firmar previamente como se hace en la administración, si eso estaba bien. Entonces nosotros firmamos por 30 años. Si vos vas a dar 5 años más, de 5 o 30, hay que sentarse de vuelta. Así que en esa circunstancia estamos, y no es para chantajear al Estado Nacional ni a los argentinos, sino para ver de qué manera podemos corregir estos contratos de concesión, o por lo menos adecuarlo, que no son tantas las correcciones, sino contemplar la realidad que después Fernando se las va a decir con más detalle técnico, pero básicamente ni por asomo pensábamos que en aquel momento, cuando se hacía el caudal medio, la crecida extraordinaria, ni por asomo íbamos a pensar que íbamos a tener 15 años de un déficit hídrico como estamos teniendo. Eso se lo dejo a Fernando, que después se lo va a explicar y van a ver cómo la modificación es importante, y de hecho lo muestran los embalses. Me parece que tanto concesionario, el Estado Nacional y nosotros no hubiésemos querido tener los embalses así. Pero la otra realidad económica y demás ha hecho que la necesidad de energía sea la que motivó un poco esta cosa. Porque la demanda de los consumos, ya sea del consumo humano, no mueve la aguja, hablando en términos muy criollos, la de los consumos industriales tampoco, por la duda que alguien piensa que tal la explotación petrolera consumen agua, mueve muy poquitito, un porcentaje chiquitito, no sé qué, el 5%, 4%. Así que, bueno, la intención de esto era divulgar en qué estamos, cómo estamos, cómo están las obras, cómo ha sido la regulación y cómo pararnos frente al escenario que los tiempos para mí ya se deberían haber establecido como correspondió en aquel momento. En aquel momento, 2 años antes, se le informó a las provincias que apenas salió la ley de la reforma del Estado, tiempo después se le avisó a las provincias que nombraran sus delegados para arribar a obtener consensuado no solo las normas de manejo de agua y las normas de control ambiental, sino también el pliego licitatorio y el contrato de concesión. También fueron firmados por los gobernadores. Que algunas cosas no las saben. Yo también tengo un montón de detalles que no están divulgados y que, bueno, creo oportuno a veces
expresarlo en algún buen ámbito, sobre todo, ya les digo, porque estuve hace 30 años y me va a pasar la comparación es como la de Messi. Messi es este mundial y ya después, bueno, yo creo que después de esta otra privatización ya no voy a estar más, no porque predica mi muerte, sino porque creo que la edad no me va a dar para estudiar en los próximos 30. Así que, pero creo que es importante decirlo esto, ¿no? Porque uno tenga necesidad de saber que tuvo o la sabe, no. Sabemos a la fuerza porque nos tocó, pero seguramente con algunas cosas que ustedes pidan alguna aclaración o algo, a nosotros también nos sirve, porque uno cree que la sabe, tiene la mejor solución, pero a veces este ámbito en el cual hay muchos técnicos y de distintos organismos públicos y privados también ayudan a que veamos algún otro costado de lo que es las privatizaciones, que no es solo todo lo técnico específico, lo económico específico, sino también, es decir, las garantías que hay que darle a los usuarios abajo. ¿Para qué? No para los consumos actuales, sino para los proyectos futuros. Si algo tuvo esta privatización, que falló, y lo reconocen sobre todo los políticos de aquel momento, es que se pensaba que se iba a desarrollar más, que iba a haber más competitividad, que el mercado eléctrico, el famoso costo, el mercado de spot iba a tratar de alentar a inversores. ¿Qué pasó a los 29 años? Acá en el Comahue, todo el dinero se lo llevaron al concesionario o se lo llevaron. El contrato lo permitía. Pero no pudimos hacer ni una obra de desarrollo, ni hidroeléctrica, ni de riego, ni ninguna obra de desarrollo, como lo dice la ley nacional y la ley provincial. Y es ahí donde queremos apuntar. ¿De qué manera estas nuevas concesiones contemplan estos aspectos? Así que lo hago ligerito, marcame con el dedo cuánto insumo. En definitiva, más ordenado era esto, cuáles son las alternativas que hay, que ya se las mencioné muy ligerito, que esa prórroga, hoy por hoy, con el gobierno nacional, que ha habido cambios en gabinete, la Secretaría de Energía, que lo seguirá habiendo, no es que estoy vaticinando que fracase, pero ustedes saben que la Secretaría de Energía es un organismo realmente difícil de encontrarle el secretario o el ministro justo, y esto no es potestad del actual gobierno del signo político, sino también del anterior y del anterior. O sea que es muy complicado. Pero bueno, con esto yo creo que vamos camino a una ampliación. Esto es exclusivamente personal, por los tiempos que llevan esto. La otra alternativa, obviamente, es la nueva licitación otra cosa que habrán escuchado muchas veces, que es lo que muchos queremos, por lo menos aspiramos, a que por ahí exista, ¿sí?, una concesión directa en la cual participen las provincias. Participar de las provincias no solo participen en decir, no me manejo yo, como nos decía en un momento, no sé si algunos de ustedes se acuerdan, Alfredo Mirkin era el segundo de Carlos Bastos y peleamos 1 año y medio con él. Nosotros le respetamos el agua y el resto de la energía, está todo muy bien, Alfredito, todo muy bien, pero el agua no entra, pero no, así que no, bueno, no llegamos a un acuerdo. Y ahora creo que las condiciones son distintas porque le podemos demostrar con trabajos técnicos del recurso hídrico Neuquén, del DPA de Río Negro, de la Autoridad de Cuenca, que las normas de manejo de agua tienen que tener una correlación con no solo el uso energético, sino con los 4 propósitos del orden de prelación que dice las leyes y los contratos concesionales. Primero es para regular la cuenca, la seguridad de toda la gente, las crecidas y la seguridad de las presas, el consumo humano, el consumo para las áreas de riego y la parte energética. Esos 4 principios están clavado en el artículo 3 del contrato de concesión, y firmado por todos los gobernadores. Y ese orden de prioridad es el que nosotros pretendemos que exista. Nosotros digo los técnicos, obviamente por ahí puede haber una decisión política que sea distinta. No creo, casi, en eso no creo que cambien las cosas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted tiene un concesionario que tiene un objetivo,
que es priorizar la venta de energía. Tiene un concedente, que es la Secretaría de Energía de la Nación, que también tiene el objetivo de... sí, nos dicen que sí, que cuántas áreas de desarrollo pueden hacer, porque en función de lo que las áreas de desarrollo productivo que se incorporen, o proyectos de riego y demás, es que usted va a ir cambiando los famosos caudales máximos, mínimos, los caudales máximos de erogación y demás, o sea que tienen toda una relación. Bueno, la realidad es que hay que estar conjuntamente. No se puede tener una privatización donde hay un concedente que tiene un interés y un propósito distinto. Los que estamos viviendo en la cuenca, todos ustedes, creo que todos, nosotros tenemos otro objetivo. Decir, sí, está bien, muy lindo, nos pagarán regalías, nos pagarán cara, pero nosotros queremos con el agua no solo tener hoy la necesidad de cubrir la necesidad, sino la de los proyectos que hay a futuro. La verdad, un poco idealista lo mío, porque los proyectos futuros se han ido cayendo, pero por cuestiones como país no hemos caído, ¿no? No hemos caído, entonces las inversiones no vienen. Pero yo les puedo asegurar que camino la cuenca de hace 40 años, y hay áreas que tienen proyectos inmejorables. En Valle Medio hay áreas que tienen 40, 50 mil hectáreas para regarse, en el área económica Josefa, Negros Muertos, en el resto de la provincia de Neuquén también, pero áreas importantes así hay. Ahora, guarda, eso va a requerir una readecuación de la normativa de las erogaciones de los compensadores. Como consecuencia, ¿qué estamos diciendo? No hay mejor cosa que estemos en el mismo lugar las decisiones. Tenemos una experiencia mucho más chiquita que es en el Río Colorado. En el Río Colorado está conducida por un directorio donde está el Estado Nacional y las provincias. Y no tuvimos ningún inconveniente hasta ahora. Ningún inconveniente. Ahí se decide, y lo que queremos es un poco ese estilo, digamos, donde el propio usuario de agua abajo va a tener que pensar dos veces si prioriza lo económico o los otros propósitos. ¿Está? O sea que esto es mucho más amplio de lo que lo digo. Lo quiero hacer sintético porque si no, no le doy tiempo a Fernando. Bien, esto es lo que se llama una concesión directa, como existió cuando se le dio la concesión a Hidronor, se le dio por ley, pero en forma directa también. O sea que esto es una cosa. Digo esto porque también lo habrán escuchado nombrar, que esto puede ser que IASA sea la empresa nacional que el gobierno decida que sea el concesionario. Bueno, a nosotros eso realmente nos va a generar urticaria cuando venga otra, sin una participación activa en la provincia, porque va a seguir, no digo la pelea, la discusión que a veces tenemos sobre la oportunidad de cómo erogar las caudales cuando estamos en emergencia hídrica, diría yo. Cuando el agua sobra no hay ningún problema, estamos todos contentos, nidificamos, tenemos el elevador lo más arriba posible, tenemos potencia, tenemos de todo, pero también existe esta realidad de hace 15 años. Sí, Fernando, anda pasando a ver si me quedó algún puntito y lo dejo después para... tengo particularidades, hasta anécdotas si quieren de esto, pero bueno, no vale la pena, bueno, obviamente esto era lo que dicen los pliegos, que en febrero, por eso estamos a 4 meses, 5, ya se le debe comunicar al concesionario si va a seguir o tiene que entregar. Obviamente no tiene mucha chance, el contrato está clarito y el contrato no prevé ampliación. Puede dársela al Estado, tiene facultad para hacerlo, pero no está en el contrato previsto. Bueno, de todas maneras, lo que le dije al principio, sea por un día, por 2 meses, por 3 años, por lo que sea, lo que corresponde es que haya un acuerdo, o por lo menos que exista la conformidad de las provincias. Si no, me parece que estamos otra vez en una situación de avasallamiento a las cuestiones jurídicas de las provincias, ¿no? Sí, anda pasándolo, que no voy a poner más acá, porque si no, no veo qué teníamos que hacer. No, seguí nomás, dale, a ver qué otra cosita tenía. Dale, seguí. Bueno, el modelo de participación es lo que más o menos traté de hacérselo muy sencillo. He participado en la última reunión también, en la última comisión que trabajó para los gobernadores con un informe. Obviamente no me quiero hacer extensión en eso porque ya los gobernadores lo tienen y fijarán su posición en su momento. La idea nuestra era arrimarle todos los elementos para que tengan la mejor decisión.
esta decisión de la operación conjunta es lo que evita los conflictos. Los conflictos que hemos tenido, no hay que tenerle miedo a la palabra tampoco conflicto, no han sido llevados nunca a la justicia, pero los conflictos hemos tenido con la Consecretaría de Energía, como todo, ya, esto ya es de estilo ya. Y bueno, la Secretaría de Energía siempre ha pretendido, cuando ha tenido que hacer operación distinta, ha recurrido a uno de los artículos que dicen los contratos de concesión, que son modificaciones transitorias. Entonces, cuando usted usa mucho, de los 29 años, 17 usa las modificaciones transitorias, pareciera que se impone, che, vamos a los nuevos contratos, ¿para qué poner normas que después no las podemos cumplir? Así que si hemos tenido que ver tantas veces con la norma transitoria, modificámoslo. Cosa que la Secretaría de Energía no ha querido echar mano a eso, como tampoco ha querido echar mano a algo que le doy algo particular, perdona Fernando, me sigo variando, que ha sido el tema del río Neuquén. Ustedes saben, viene con 5 o 6 años, por más que haya nevado este año, un poco más, pero seguimos en situación de sequía en el río Neuquén. Y ustedes saben que cuando sale de servicio Planicie Banderita, bueno, no hay forma de sacar el agua de los embalses, no hay descargador de fondo ahí. Y ocurrió 2 años de los últimos 4 que salió de servicio por cuestiones eléctricas, el transformador, dos transformadores se le salieron, se quemaron, eso se infundieron. Entonces, en ese momento, era ya casi julio, agosto, y bueno, ya el caudal del río era, por decirle algo, no creo equivocarme, 50 metros cúbicos. Y para la demanda de agua abajo para abrir el río ya necesitamos 60. O sea que no nos alcanzaba el agua. Felizmente se solucionó con el préstamo de los transformadores de Chocón a Planicie y arrancó 7 días antes de la apertura del río. Pero ocurrió 2 veces, esa y otra anterior también, que si hay gente que tras en él sabe acá, hoy la vi, alguien estaba, se han ido, pero también ocurrió que al salir del servicio no tenemos cómo sacar el agua. Bueno, a la Secretaría de Energía, creo que de los 29 años hace 28 que le estábamos pidiendo, a ver, habrá forma de generar el vacío, hagamos la prueba, a ver de qué manera la cavitación pueden evitarse o no, y o hacer otra obra. Nunca echó mano ni a siquiera decirle, che, si me falta agua al concesionario, mira, largar que sea 10, 20 metros cúbicos sin turbinar, que el agua no nos alcanza. Es un punto, no quiero hacer con esto terrorismo hídrico, pero es un temita que no está resuelto y que requiere que en esta nueva concesión, nosotros lo sugerimos, se incorpore, sea cual sea la metodología y la mecánica. Obviamente, también se expresó la necesidad de tener potencia, de disponer más energía y más potencia, que si se hace alguna obra en agua arriba, se solucionaría. Si se hace Chubut 1, Chubut 2, usted integra energía al sistema, regula la crecida, que es un punto que Portezuelo no tiene una capacidad acotada, pero también podría suministrar el agua que no puede suministrar de Barriales ni Marimenuco cuando la central sale de servicio. A ver, Fernando, si me da la que ligerito. Bueno, esto tampoco puedo en esta oportunidad darles mayores detalles, pero si alguien quiere, dan los informes de cómo ha transcurrido el control de la seguridad de presas a lo largo de estos 29 años. Están los informes del ORCEP, los disponen las provincias, los disponemos nosotros también en la I, porque integramos el ORCEP, y están los informes también de la Autoridad de Cuenca en cuanto a todos estos aspectos técnicos que hoy se los hice muy rapidito, que son el manejo de las situaciones transitorias y algunas otras cositas más que no son de fondo, pero sí son importantes en una nueva concesión. A ver, seguí si hay algún otro puntito que merezca una... Bueno, las acciones a seguir, como también, capaz que lo hice demasiado rápido, son que hay que ponerse de acuerdo. Esto, como todo, hay que ponerse de acuerdo. Pero en esto nosotros consideramos, muchos técnicos, cuando digo nosotros,
que obviamente la decisión de los gobiernos y de las legislaturas y demás, pero no es menor que la gente, los usuarios, los regantes, que son muchísimos en toda la cuenca, los concesionarios de tanto de agua potable y demás, y otros concesionarios mineros, bueno, también nos arriben alguna inquietud, algún problema que les ayude a los gobiernos a tomar decisiones. A veces, ustedes saben que no solo con una decisión de los organismos técnicos los gobernadores presentan a la nación, sino a veces también le dicen, che, no soy yo solamente, acá está la gente, aguas abajo, quieren seguir produciendo, y quieren tener la garantía de tener el agua en tiempo y forma. Así que creo que con eso estaría todo, para hacerlo muy sintético, y nada, esto es lo que les dije. Así que bueno, yo no tengo muchísimo más, pero me parece que no quiero cansarlo. Cuando uno habla de la concesión o el canon ahí, eso también es un punto que lo quiero aclarar, porque mucha gente se confunde, quien no está en el tema. Che, pero ¿y las regalías que le pagan no es suficiente a las provincias? Las regalías que se pagan por ley. No es que no sea suficiente. Hay dos conceptos mal. Primero, las regalías fueron disminuidas por el gobierno nacional ya hace del 2013. Fueron disminuidas las regalías y el canon que debería cobrar la ley. Disminuida unilateralmente, y por eso el Río Negro ya ha hecho la demanda a la nación, como se la hizo en el año 89. En el año 89 Río Negro y Neuquén le hacen una demanda a la nación contra Hidronor porque liquidaba mal las regalías. ¿Qué pasó? La Corte Suprema dijo, señores, liquidan mal, páguenle. Le ganaron el juicio, 40 millones de dólares para cada provincia en aquella época y listo. Y ahora incurrieron lo mismo, lo único que por distintas situaciones y compromisos que tienen los gobernadores no han llegado a la denuncia. Pero esa disminución de regalías es totalmente incorrecta de todo punto de vista, Así que si hay abogado, me interesaría, lo hablo con toda claridad, lo técnico, lo que sea, y no imposible. ¿Por qué? Porque la regalía es el 12% que tiene Trujillo. El concesionario, cuando hizo la oferta en el año 93, cuando hizo la oferta por la concesión de los 30 años, supuestamente echó con 250 millones de dólares. ¿Qué contempló? Lo que iba a ganar, hizo la media, qué sé yo cuánto, y fue descontando. El 12% ya lo pagó. Entonces, ahora, ¿por qué ya lo contempló en su costo? Entonces, ¿por qué ahora nos está pagando la mitad a las provincias de la Unión Europea? Nos está pagando la mitad. La mitad. Y no es una plata que se queda a la nación. La lleva el concesionario, pero no la lleva porque vivo y porque es sinvergüenza. La lleva porque la Secretaría de Energía le dijo, no, pague esto. Va a decir, bueno, pues ya se está poniendo del lado de la empresa o del lado... No, es así. Por una disposición de la Secretaría de Energía, el concesionario paga lo que le dice que tiene que pagar el administrador del contrato. Es otra de las puntos por la cual no solo lo técnico manejo de agua, además el manejo del contrato tiene que ser entre los dos mientras se hace su sociedad. O digo algo así simbólicamente, que no salga de Latinoamérica, salvo que nos den la central de nosotros en las provincias, y bueno, y ahí está, no hay otro, hay un solo concesionario, un solo concedente. Pero hoy el concedente, perfecto, la energía está bien, la ley nacional, está en el sistema interconectado, hay abastecimiento a todos los argentinos, está perfecto todo eso, no lo vamos a discutir. Pero también los que están abajo bajo la presa tienen el derecho inalienable e imprescriptible, dos palabritas que no mucho la usan, pero contundente, que lo dice la nueva Constitución y lo dice la ley que creó la Autoridad de Cuenca. La ley que crea la Autoridad de Cuenca, ustedes fíjense el numerito, Ley de Reforma 23696. 200 leyes posterior, en el mismo año, aprueban la ley de la creación de la Autoridad de Cuenca, 23896. Y ahí la Nación forma parte, y la Nación sacan la ley, las tres provincias aprobando eso, y saca la ley nacional también. Esa es la ley nacional que aprueba que es el derecho de la provincia a usar el agua de esa manera y a tomar las decisiones. Así que me parece que estamos muy bien parados desde el punto de vista jurídico.
muy bien parado el punto técnico por lo que hemos vivido y podemos decir todas las circunstancias que hay que corregir. Y bueno, nos faltará la decisión política, que no es menor y que seguramente será la que decida, pero que quedará en manos del gobierno nacional con los gobernadores. No sé, capaz que me pasé los 20 minutos. No. Bueno, los dejo y después cualquier aclaración, porque el hecho de tratar tanto tiempo acá me lleva hasta que me acuerdo de cada una de las resoluciones de la Secretaría de Energía, la que bajó la regalía, la que... bueno, este temita, porque también veo gente joven acá y pregunta ahí. Regalías hidroeléctricas, Ley Nacional 1536, artículo 40, 60 años para atrás. Posteriormente, Ley Solana Zapac, que se le llamó, pasan del 5% que era en aquel año 60 al 12% de regalía. ¿Está? Y es lo que se debe pagar al día de hoy. Entonces, la Ley Nacional esa 1536 tiene dos artículos. El 40, que es regalía al pago del uso del agua de las provincias, y tiene otro, el artículo 15, que es el canon. Entonces, ahí se confunde. Che, canon por un lado. No, el canon ese iba destinado a al Consejo Federal Eléctrico. Y que es de ese canon el que destinaron el 1,5% para la Autoridad de Cuenca y el ORCE para el funcionamiento. Y que ahora está disminuido en la mitad, como consecuencia, estamos ahí. Las regalías hidroeléctricas no es un pago por el uso del agua, es un pago indemnizatorio, porque toda esa tierra que fue inundada por los lagos y demás, no se va a volver a, no se van a poder usufructuar mientras duren todos los embalses. O sea, miles de hectáreas que no tienen uso posible. Costas de río, áreas de valle. No es una cuestión, no es que le estamos dando en la montaña una cosa que no podés regarla. No. Entonces, esa compensación no es por el uso del agua, es como una especie de indemnización, porque yo no dispongo de toda esa tierra que ha sido inundada de cosas. Y el segundo concepto, es el primer concepto de los espíritus del legislador de su momento. Y el segundo, es decir, también estas obras que hace el Estado Nacional, y usufructa el Estado Nacional, usufructamos todos los argentinos, también está muy lindo. Pero en este caso, Río Negro y Neuquén, que podían aprovechar saltos, no sé si tan grandes o menor, tampoco los aprovechan. Entonces también le impide a las provincias tener su propia generación. Muy discutible el tema, seguramente, pero inobjetable desde el punto de vista, si fue chicanera o no la ley esta que llevó al 12. Bueno, la regalía es ese concepto, no por el uso del agua. El uso del agua es otra cosa. El uso del agua es lo que se le cobra hoy a la petrolera por usar el agua, lo que se le cobra a la industria, a los usuarios de riego. En este caso, Río Negro y Neuquén no cobran el agua para riego, cobran la operación y mantenimiento. Cobran un canon que cobran los consorcios y demás, pero no se le ha puesto un valor. Sí tiene en Río Negro un valor que es irrisorio, pero tiene un valor del costo del agua. Ahora no me acuerdo, está actualizado, pero es un costo que en algún momento el Banco Mundial y el BID dijeron: no, ustedes están subsidiando la producción, ustedes tienen que poner un costo del agua, aunque sea un peso. Bueno, agarrá y le pusimos un peso. Nada, tiene costo. Si es bajo o no, el problema es nuestro. Pero le pusimos costo. Así que ese tema sí quería hablarlo. Usted, regalías es una cosa y canon por el uso del agua. ¿A qué queremos llegar esto? Que la nueva concesión, si no nos pusiéramos de acuerdo, no queremos que mandar a nuestros gobiernos a que vayan a la guerra con la nación. Bueno, cobrémosle el agua entonces, que eso está facultado para hacer. Bueno, gracias, lo dejo a Fernando, que tiene un montón de temas que seguramente algunos van a tocar a esto, pero bueno, cualquier aclaración también la podemos, aclaración, duda, concepto, papeles, documentación, todo esto que digo lo podemos documentar todo. Bueno, gracias. Siendo la situación actual, así en el contexto nacional, no sé si me oyen. No. ¿Cuál es la situación? Anda bien. Sí, está bien. Bueno, la situación actual. Hay una situación de una baja y significativa
bajante en la hidraulicidad natural de los ríos, que alcanzó a valores del 50% en los últimos 10, 15, hasta 20 años. Sumado a que hay una reducida remuneración de la energía y potencia. Para darles una idea, por ejemplo, la provincia de Neuquén recibe en concepto de regalías de una potencia instalada de 4.500 megawatts, algo que le significa en el presupuesto menos, una insignificancia, menos del 3%, cosa que está habla a las claras del atraso. Y por otro lado, la demanda de la población, de los industriales, de residenciales, siguió creciendo en el país. Desde hace 30 años teníamos una cantidad de habitantes, hoy tenemos 50 millones de habitantes, ¿no es cierto? Eso siguió, pero no acompañó la instalación de mayores capacidades instaladas, fundamentalmente para cubrir los picos de la demanda. Estas obras, cuya idea inicial era embalses de carácter estacional para reservar agua y hacerlo funcionar en los picos de la potencia, no se acompañó ese crecimiento que acompañó la demanda. ¿Esto qué condujo? La exigencia, como decía Horacio, siguió existiendo del sistema interconectado, de Buenos Aires, de lo que fuere, ¿no es cierto? Pero la capacidad del Comahue, sumado a esta baja hidraulicidad, hizo que entráramos en un círculo vicioso de agotar las reservas. De agotar las reservas, tener menos altura y menos posibilidad de generar energía. Y acá, si me permiten, una disquisición hasta filosófica. Dice, hay un escritor español, que es Antonio Machado, que dice que todo necio confunde valor con precio. Y nosotros hemos caído en la necedad de estos últimos años de ir atrás de los precios. Ir atrás de los precios de los energéticos, en este caso los térmicos. Porque era mucho más barato poner una central térmica que hacer otro tipo de equipamiento. Esto nos condujo, y esto es una opinión personal mía, a que hoy tengamos una participación de la matriz energética de los térmicos del 70-80%. Y fíjense lo que está pasando en este verano, en este invierno, que estamos importando 14.000 millones de dólares de Qatar para pasar el invierno, ¿no es cierto? Es decir, que no siempre esta cuestión de la mano invisible del mercado a veces es el mejor solucionador de los problemas. Es decir, que tenemos que tener, me parece a mí, una mirada un poco más amplia y salirnos un poco de esta situación. En cuanto a las crisis, nosotros tenemos una serie de capacidades bastante importantes, hoy por hoy ociosas en gran parte. ¿Por qué? Porque los factores de utilización originalmente previstos estaban en 0,4, hoy están mucho más bajos. Usted no puede decir, bueno, porque no tiene agua. Es cierto, no tenemos agua. Pero aparte de no tener agua, nos obligaron a bajar los embalses a esta franja. Y lo que decía Horacio, quedarnos sin reservas para garantizar los usos aguas abajo. Es decir, es algo doblemente nefasto. Bueno, hablando de crisis, y para seguir tirando un poco de buenas noticias, estamos en una crisis energética mundial, ¿no es cierto? Los energéticos se fueron a las nubes y hay una alta participación en la matriz energética, no solo de Argentina, el mundo está en 70-80%, ni que hablar de China y Alemania, que Alemania está en una situación que hoy se salió de lo nuclear y tiene que volver a lo térmico, y el próximo invierno de ellos, los industriales y los empresarios alemanes están pidiendo, por favor, cortemos esto, porque hay una posible caída brutal de la economía alemana, y Estados Unidos, que es un aliado, se está refregando las manos, porque está sacando un competidor por algo fortuito
fortuito como fue esta guerra, como Alemania, que era su gran competidor industrial. Con esto quiero decir que la cuestión energética no es una cuestión menor, que tiene una incidencia significativa y en las decisiones individuales de cada uno. Fíjense, la libertad que estamos perdiendo con esto, que a nosotros no nos llegó. A los europeos los obligan ahora a fijar el termostato en 16 grados. Yo en mi casa, si pongo el termostato en 16 grados, mi mujer me saca corriendo, se me arma un quilombo. Con esto le quiero decir que vamos... Bueno, y a esto, en Europa lo van a meter preso al tipo que pone el termostato, porque están en un brete que se metieron y no saben por dónde salir. Hay excepciones. Suecia tiene nuclear, eólico, Dinamarca está mejor, con mucho eólico, Brasil tiene un 50% de hidro, Uruguay un 50% eólico y Francia nuclear. Hay ganadores y perdedores, pero están todos, que ahora la Unión Europea dice, bueno, ¿qué hacemos? Y aparte de todo esto, hay un acuerdo internacional, ustedes habrán visto el Acuerdo de París, donde hay una limitación de los gases de efecto invernadero. Que no quiero entrar en la discusión si a nosotros nos corresponde, si a China le corresponde, que si los industriales, países industrializados como Europa hicieron cualquier uso y son los perjudicados. No entremos en eso. Hay una realidad que aparentemente, dicen los científicos, y en esto hay consenso, que toda esta cuestión de los fósiles está afectando el clima. Pero las olas de calor que hay en Europa, sequías, y la sequía que tenemos nosotros acá, la tiene California, la tiene Europa. Tengo un hijo que está viviendo en Italia, el río Po se secó, descubrió un tanque de la Segunda Guerra Mundial de los alemanes que habían dejado. Es catastrófico. Los chacareros, ahí que están cerca de la desembocadura del mar Mediterráneo, están midiendo la salinidad, porque le están entrando, tienen intrusión marina. Es de terror el panorama a nivel mundial. Con esto les quiero decir que, bueno, hay... Bueno, y otra cuestión es, bueno, la afectación en la balanza de pagos y comercial de los países, y concretamente Argentina, 14.000 millones de dólares. ¿Cuántos chigüidos? No sé si alguna central nuclear, cosas que es mala palabra. Yo vengo de Río Negro y se da la paradoja que se paró el tema de la nuclear. Yo no soy nuclear, no crean esto, pero yo entiendo que una matriz energética tiene que estar adecuadamente balanceada. No puede tener, como Brasil, un 50% de hidroeléctrica. Tuvo sequías y el Producto Bruto les cayó se fue a los caños. Es decir, tenemos que tener como esa consigna de poner los huevos en distintas canastas. Es lo que hace cualquier inversor financiero, ¿qué le dice? Diversifique. En esto también tenemos que diversificar. ¿Y esto a qué conduce? Y acá ya me perdí un poco. Después de todas estas pálidas que les tiro y creo yo que son ciertas, yo también estamos en una crisis de pagos, crisis energética, crisis de todo en Argentina, y el mundo empezó a ver esta crisis como una amenaza, pero más allá de Rusia y todo, que lo puso de manifiesto. ¿Y cuáles son las fortalezas yo entiendo, nuestra región? Nosotros somos productores de alimentos, tenemos la pampa húmeda, y hoy los alimentos y estas cuestiones están en el tapete y son bien vistas. Tenemos un mega yacimiento como Vaca Muerta de gas y petróleo que puede contribuir a suplir estas cortes de Rusia. Tenemos mega posibilidades de generación eólica en la Patagonia. Uruguay, no es por ponerlo como ejemplo Uruguay, yo tengo objeciones. Uruguay tiene 50% eólico, se le arman unos líos
queman heladeras, porque la eólica, como lamentablemente se fue Daniel, decía, tiene miles de kilómetros tener es el dolor de cabeza de los despachantes de energía, de los organismos encargados del despacho. Es un dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque es intermitente, pero es imprevisible. Y si hoy tenés viento, mañana no lo tenés, ¿y qué haces vos? Entonces, y fíjense, y acá hay otro jugador. El eólico, que creo que hay que seguir. El fotovoltaico, que también hay que explotarlo, y hay un sendero de crecimiento, y hay leyes. En Argentina tiene leyes que dicen, vamos a eso. Pero acá hay otro jugador que todavía no lo estamos viendo, y es que hay mega posibilidades de generación por mareo motriz. Y esto no lo invento yo, esto lo está explotando Rusia, Canadá y Corea. O sea, yo todavía no sé bien por qué Corea, porque yo entiendo que las amplitudes de marea, en el Ecuador no hay amplitudes de marea, ¿no es cierto? Pero en latitudes como las nuestras, eso lo aprovecha esto que dije, Canadá, y tiene grandes posibilidades. Para que se den una idea, las posibilidades que tiene Patagonia y el mundo está viendo a la Patagonia, no solo por Vaca Muerta, está viendo por lo eólico, que ahora es el caballito de batalla, y por la marea motriz, que no hicimos nada de marea motriz. ¿Saben cuánto tiene de posibilidades de desarrollar la marea motriz? 13.000 terawatts. Que yo me tuve que preguntar qué significa tera, porque y hago un repaso, viene kilo, mega, giga y tera, que son 13 millones de gigas. Es una locura. Es decir, nosotros podemos pasar de ser los últimos del vagón de cola a una situación como fue en la década del 30, 40, con la Segunda Guerra Mundial, que no era porque había grandes pensadores de la década del 80, no. Se dieron una circunstancia de los cambios de los términos de intercambio, que los europeos estaban peleando, estaban a los bombazos, nosotros producíamos alimentos y se los vendíamos, y no solo Argentina tenía el Banco Central lleno de lingotes de oro, Estados Unidos en su reserva federal, creo que es no sé dónde, Fort Knox, no sé, lleno de oro. Bueno, nosotros ahora tenemos esa gran posibilidad de hacer. Y acá esto es todo guitarra, verso. Yo como Lugo se pone delante. ¿Qué se puede hacer en estas concesiones? Uno tiene una sociedad, ¿no es cierto? Cuando hay dos, supongamos que están las dos provincias socias de la nación y se pelean. Yo tengo una sociedad comercial con vos y llega un momento que te digo, no me gusta tu forma, que vos me venís jorobando siempre, me quiero ir, pagame bien. Y vos me decís, te pago, y lo que estamos vendiendo es la energía. Las provincias tienen el argumento, podría ser, y discúlpenme lo ingenuo de esto, de decirte, bueno, vos me pagás eso, pero ahora yo soy comprador. Si vos fijaste ese precio, yo te compro por esa plata. Y decirle a la nación, bueno, vos me estás pagando 20 mangos por la energía, por poner un valor. No está pagando nada. $20 por megawatt, no sé si es cierto. ¿Qué pasa? Nosotros podemos darle valor a eso. Podemos darle valor a través de cambiar o incidir y ya salir de porque hasta ahora ¿qué fuimos? Fuimos a mendigar, a charlar, che, aumentame la tarifa, y en eso queda la cosa. Pero me parece que hay que ir con una propuesta. Bueno, mira, yo salgo de la sociedad y yo en vez de venderte la energía te la compro. ¿Y para qué la compras? Voy a hacer bombeo. Una posibilidad. Tengo que complementar con un
eólico o con un maremotriz. Son inversiones grandes. Y bueno, y si Nación no me da bolilla, y bueno, busco los mercados. Les doy un ejemplo. Córdoba se hizo un canal de abastecimiento, un acueducto que va de Carcarañá a San Francisco, Córdoba. Todo con el mismo problema, el agua. Y lo agarró a Qatar. Imagínense la guita que tiene Qatar. Si nosotros le ponemos 14.000. Consiguió un crédito 4% anual. ¿Nosotros a cuánto conseguimos? Bueno, impensable. Le quiero decir que hay mecanismos, si nosotros ponemos inventiva y bueno, y yendo a lo concreto esto, y esto es muy embromado de convencer a la, bueno, acá se muestra la pérdida de hidraulicidad. Esto, miren, fíjense, esta pérdida de hidraulicidad, fíjense, el río Neuquén, estos son modelos de cambio climático, pero hizo un estudio con climatólogos, del Climagüe se llama el estudio, participó la participó la Universidad del Comahue, la UBA, todo, y dijeron, hace 10 años atrás, ojo que acá viene un cambio del río. Esto que venía así, cae. De acuerdo a estos RCP, son distintos escenarios de cómo vamos a afectar con los gases nuestros, afectamos al medio ambiente. RCP es una traducción inglesa que nunca me acuerdo, pero son distintos grados de emisión posibles, porque nadie sabe cuánto va a ser esa emisión. Pero fíjense, estos que son los RCP, parece resucitación de cardio, 8.5. Nos vamos al tacho, ojalá que no tengamos esa situación. Pero ahora viene la realidad. Esto, el otro día se lo mostré a Horacio. Él me lo dio. Y enseguida Horacio, él no es porque es mi jefe, pero un tipo muy inteligente. Ahí va la chica. Me dijo, ojo, esto son los últimos años, fíjense, esto no se repite en la historia. Acá vamos a un cambio robusto, sistemático, y por ahí estamos embromados si esto persiste. Ojalá que no. Es decir, si sigue, bueno, pagamos las rotativas, nos dedicamos a otra cosa. Esto yo creo que no, todo tiene un límite, esto puede ser reversible. No creo que sea una cuestión de variabilidad climática, ¿cierto? El clima tiene ondas, bajadas, pero esta es una variabilidad que en la historia no la tuvo de tanta persistencia. Entonces, de alguna forma, yo que doy crédito, tenemos que darle algo de crédito a esta gente, a estos especialistas del cambio climático que dicen, esto va en serio y hay que ponerse de acuerdo y hacer cosas, ¿no es cierto? De hecho, la están haciendo. Y fíjense, esta es la tendencia. Yo les dije el río Neuquén completo. Fíjense que llega hasta el 2021, no sé qué está mal. Ahora hacemos la misma para hasta el 2000. Fíjense, hay una tendencia en disminución. Los caudales vienen cayendo desde hace tiempo, pero no son significativos. Ahora, si hacemos esa tendencia, yo lo hice con el Excel, ese de agregar tendencia lineal, pum. No tiene nada de científico. Pero fíjense, ¿se acuerdan en matemática? I igual mx más b. El m es la pendiente de la recta, ¿no es cierto? Fíjense los ejes de uno y del otro. Son para sustancias. Bueno, y acá está la tendencia futuro de estos modelos de planificación y evaluación del recurso hídrico que nosotros tomamos mano y la gente por un convenio con Canadá que puso $1,5 millones de pesos para hacer esto. Fíjense el interés de Canadá en esta cosa. Le dio unos argentinitos esto para que estuvieran, porque hay una preocupación mundial en esto. Y se echó mano a un modelo de Suecia, del SEI se llama,
del Instituto de Estocolmo del Medio Ambiente, Stockholm Environment Inc. Es como la Ferrari del agua, son capísimos. Quiero decir, nosotros, por una cuestión fortuita, tomamos mano y hicimos el mejor ejercicio. Pero quiero decir que esto tiene un sustento robusto en estas cosas. Ahora bien, ¿cuál sería una propuesta? La propuesta es cambiar el marco, los regulatorios. No pueden seguir pagando por la energía migajas. Con migajas, ¿qué hicimos? 30 años no hicimos una inversión, no hicimos una obra. Ahora sí se hicieron inversiones en térmicas. Y como les digo, las térmicas nos llevaron a estos 14.000 millones de dólares de este año. ¿Ustedes recuerdan años anteriores? Esta historia se repitió. Esto, y se va a repetir, pero no es cuestión de ponerse a llorar sobre la leche derramada. Esto está, veremos. La cuestión es ver qué hacemos para evitar que el año que viene tengamos que poner otros 14.000 millones. Esa es la cuestión. Entonces, tenemos que lograr eso. Es embromado, porque nosotros ¿qué vamos a ir? Y bueno, tirame. No, tenés que ir con una posición de fuerza, me parece. No, nosotros nos abrimos con este argumento que decía la sociedad. Bueno, somos compradores. Les compramos la energía. Claro, al precio que ustedes la están pagando. Y le damos valor. Le damos valor. Y bueno, tenemos que buscar un pago diferencial entre los valles y los picos. Y ahora, si ustedes me permiten, y yo no sé si tienen tiempo, van a estar podridos, yo les quería pasar una película de lo que están haciendo los europeos con las centrales de bombeo, que es recontra interesante. Pero lo que no dice en este video los europeos es, no dice que en el río Júcar, donde lo tienen, es de 40 metros cúbicos por segundo. Nosotros tenemos acá 700 y 300. Sí, son ríos de miércoles. Y lo que nos están diciendo ahí en el video es que esta gente tiene una relación de 4-1. Es decir, que ellos compran la energía a 20 y la venden en los picos a 100. Es 5-1. Es una cuestión. Nosotros, fíjense, plantear un sistema de bombeo en el contexto actual, no se están corriendo y usted está delirando. ¿Usted qué va a plantear esto si tienen tarifas planas? ¿A quién se le paga la punta? No obstante, yo creo que detrás de esto también hay un negocio. Y es pues sacarse a un jugador del medio, como nosotros, para esa función cumplirlo un térmico y pagarle la reserva caliente, ¿no es cierto? Porque alguien está supliendo ahora, para la reserva caliente hay que pagarle el combustible. Bueno, no sé, no conozco el negocio, ni quiero especular, ni quiero meterme en el negocio y en el bolsillo de otro. Yo lo que quiero decir es que a nosotros nos están robando con esto. Entonces vamos a cambiarla, a intentar cambiarla. Imagínense, intentar cambiar tantas cosas en Argentina que es difícil. Bueno, y en cuanto a las obras necesarias, y esto de nuestro gobierno, no comprometo a nadie. Yo vivo acá, y fíjense, no tengo nada en la IC, laburo en la IC, pero laburo también en la Universidad del Pueblo. Ana Basset me invitó, así que tengo cierta libertad para aguantarme algunos palos que puedan venir. Yo creo que aquí, en Planicie Banderita, hay que hacer ese descargador de fondo y adicionarle un bombeo. ¿Un bombeo para qué? Para garantizar los usos de reserva de agua arriba, ¿no es cierto? Y después, en las horas pico, turbinar. Esto está ahí nomás, flujito de papeles, porque Chañar, esto lo consultamos con un gran consultor que está en la región, es Alfredo Pujol, y me dice, mira, esto es muy difícil, pero puede ser posible. La otra
es en Piedra del Águila. Ya Piedra del Águila, ustedes saben, tiene una potencia instalada de 1400 megawatts. Pero dejaron, con buen criterio, 2 equipos para adicionar 2 turbogrupos ahí. Y me dice, yo le decía, poner 2 bombeos ahí, y dice, no, mira, Piedra con piche abajo. Primero hay que plantear la concesión, que sea una misma concesión, piche y Piedra, porque si no se van a agarrar de los pelos. Pone un solo equipo de bombeo de reversibles, esos Francia reversible, como tiene Salto Grande. De que dicho sea de paso, Argentina ya tiene centrales de bombeo. Están los Reyunos y el Tigre, y Río Grande tiene 600 megas. En el mundo, tengo los valores de las centrales de bombeo en el mundo, y es muy importante. El mundo está haciendo esto, pero tiene otro esquema tarifario, y así les va. Hay 130.000 megawatts en bombeo. Nosotros intentamos poner acá, yo le digo, y ya le digo, esto es muy, muy fantasioso y difícil de hacer. ¿Complementado con qué? Con parques eólicos. Ahora la provincia se tiene que poner los pantalones y decir, tomo esta idea y me meto. Parques eólicos, lástima que se fue Daniel, porque Daniel, si ustedes recuerdan lo que dijo, nosotros tenemos un problema cuando sale de servicio con alta tensión. Bueno, yo le digo, ahí entramos nosotros, toda la energía que no podemos, la bombeamos. Entonces hay una cuestión técnica que el mundo lo hace, nosotros no lo inventamos a esto, el mundo trabaja así. Europa trabaja porque tiene grandes parques eólicos en el Mar del Norte y el Báltico, y bueno, tienen centrales de bombeo en España, esta es la que quiero mostrarles, y Francia tiene muchísimas centrales de bombeo porque tiene nucleares de base que a la noche sirven para bombear porque les sobra. Pero bueno, Francia, el ama de casa francesa programa el lavarropas para que le limpie la ropa 2 o 3 de la mañana, y se levanta la madre. Yo, por ejemplo, lo hago en mi casa de mujer. Tengo que levantar a las 4 de la mañana a planchar. Yo estoy out. Bueno, pero las francesas o los franceses debe ser que son más guapos, porque bajan línea, le dicen, vos a las 4 de la mañana te metés a planchar. Y plancha. Claro, plancha. Así que franceses, un saludo especial. Bueno, y yo con esto, y después, si no, el tiempo me mata, hay que guardar la reserva de la seguridad de presas. Neuquén le falta. Hay que hacer Chigüidos 1, Chigüidos 2, hay que continuar. Pero para continuar se necesita plata. Y después poner una turbina que yo vengo de Hidronor. Yo no estaba en Hidronar hace 40 años. Digo, ¿cómo en Chañar no está el Salto, que es lo que cuesta más de una guardia hidroeléctrica? No ponen una máquina para generar. Digo, no, ahora van a ir los privados y la van a poner. Pasaron 30 años. No pusieron una máquina. Es increíble. Pero es una cachetada para todos nosotros. En el Comahue no se hizo nada de nada. Ustedes pueden decir, bueno, pero en San Juan se hizo. Bueno, no sé por qué estamos... y no es que seamos sonsos. Bueno, poner una máquina son 30 megas. Algo va a generar, y son 2 mangos por 20. Entonces, yo no sé si es como trabajo obligatorio, como que la saquen plata de las ganancias, pero sería en Planicie y Banderita, el redescargador de fondo con el bombeo, la turbina en Chañar, las obras de Chigüidos 1, 2, Rayosa, la Invernada, y la bimodalidad en Piedra del Águila con parques eólicos, o esto que yo le veo también un golazo a la mareomotriz, porque la mareomotriz, y sin criticar a la eólica, es mucho mejor. La mareomotriz es intermitente,
pero es previsible. Mientras tengamos a la Luna, va a ser, el día que nos saquen a la Luna, es insonable. Pero fíjense que el tipo puede prever esto, pero la eólica es un dolor de cabeza, y ahora todos estamos con la eólica. No solo por eso, es un dolor de cabeza, porque esos 20 años de vida útil parece que no son 20 años. Imagínense que son máquinas que están a la inclemencia del tiempo, a diferencia de una estructura como Chocón, que tiene 50 años y está a la pelusa, está bárbara. ¿Por qué? Porque está con los vientos, con las ráfagas. A los 13, 14 años Europa tiene un montón de molinos eólicos parados en posición de bandera, porque les sale un montón arreglarlos. Entonces eso también tenemos que verlo. Es decir, bueno, pongamos todo en la misma canasta, pero esto, a ver, desde la autoridad de Cuenca, esto lo que estamos planteando excede la autoridad. Es un poquitito. Y yo lo que le quería decir es que el cambio que hice todo esto, fíjense, el Reino Unido, Gran Bretaña, acaba de inaugurar un parque eólico de 1.300 megawatts. ¿Sabe dónde lo hizo? Mar del Norte. Agua. Los tipos ponen, ¿sabe cuánto tiene de altura? 200 metros de altura. Algo faraónica. ¿Le cierran los números? Yo no creo que le cierran los números. Ahora, nosotros no podemos poner en tierra firme con velocidades del viento similares o mejores. Nosotros tenemos la particularidad, por la geografía que tenemos, estamos en la región de los oestes. Los oestes, los mismos vientos que tiene Alemania, Dinamarca y Gran Bretaña. Es un corredor que no vale la pena ahora explayarme, pero son los mismos. Uruguay tiene factores de utilización de 0,3. Nosotros tenemos factores de utilización que exceden los 0,4, 0,5. Yo no pregunto a la gente de Chubut qué factores de utilización. Es decir, es un plus. Tenemos mejores vientos. Y aparte de mejores vientos, tenemos lugar para colocarlo en tierra firme. Bueno, cierra por todos lados. Pero no quiero quedarme ahí. Gran Bretaña trazó una estrategia de seguridad energética y prevé al 2030 instalar, fíjense, acá es mala palabra, yo vengo de Río Negro con un dolor, está bien, 24.000 megas van a estar instalar al 2030 con estos acuerdos de París. 50.000 eólicos con un costo enorme y 10.000 de hidrógeno que acá dicen bajo en carbono. Esa no la entiendo porque el hidrógeno verde es el producido con el viento. Y para mí el bajo en carbono es el producido con gas, ¿no es cierto? Así que están ahí flojitos. Pero les quiero decir, a ver, no es para compararnos, nosotros no podemos emular a cierta gente. Pero yo lo que quiero decir es que la idea de esto es con la política de la mesa y de que nosotros somos medio flojos, nos hacen que estos niveles que antes lo llamaban de operación libre, que son de falta de operación libre, no se apenan con niveles altos. Nosotros estamos acá, siempre hay en el límite. No tenemos agua para garantizar, que nos aprietan, perdonando el término, nos dicen de todo la gente que somos permeables a las hidroeléctricas, a la mesa, no se acuerdan, todas esas historias nos dan de todos lados, de izquierda, de derecha. Pero bueno, manejamos una concesión y una norma. Esto nos conduce a tener lugar. La idea cuál es, con los bombeos, incorporar energía de afuera y crear una zona sin afectar esto que es la franja de atenuación de crecida, la llamamos FAT, que es la reserva de la atenuación de crecida. Estos volúmenes hay que respetarlos porque garantizamos la seguridad de las obras y la seguridad de aguas abajo. Sin tocar esto,
hacer trabajar el embalse acá. Si nosotros constituimos por una vez, y ojalá que esto de los caudales nos permita, una vez que constituimos esto, por más que vengan años secos, siempre, si turbinamos y bombeamos, vamos a tener ese nivel alto. Y vamos a tener más capacidad de potencia para brindar en el pico y también más energía, porque la potencia es gamma Q por H, ¿cierto? El mismo lugar por la altura. Pero nosotros estamos con menos caudal, porque hacemos trabajar con menos altura, ¿cierto? Acá los rendimientos que vimos, la potencia, se cambia. Bueno, disculpen la cháchara y si, para los que quieren esto de la película, yo se la paso porque a mí me encanta esto de... Bueno, contexto internacional, estos son los compromisos asumidos del Acuerdo de París, y bueno, y hay restricción al financiamiento, todo esto que nosotros tenemos, las posibilidades. Si no hay plata, si nosotros tenemos ricos países del valor que tenemos, chao. No se hace nada, yo les digo, no se hace nada. Bueno, ¿y qué oportunidades tenemos? Un sendero de crecimiento de las energías renovables importante y está por esto que estamos en los oestes, que tenemos vientos de 7 metros por segundo, mucho mayores que Uruguay, y Uruguay se la banca, lo hace funcionar, nosotros vamos a volver ricos con esto. Bueno, y acá están las obras, las posibilidades de estos equipamientos bimodales e incrementar la capacidad del Comahue para cubrir los picos de la demanda. Modalidades del despacho, esta es la modalidad que acabo de comentarles. Estos son esto lo que cambia a lo largo del año. Esta es la franja de operación de crecidas, este es importante. En vez de operar a estos niveles, tenemos que operar acá. ¿Cómo se hace eso? Incorporando energía de otro lado, con bombeos. ¿Eso que requiere? Mucha plata. Las obras de bombeos son carísimas. No es algo que uno pueda convencer a cualquiera. ¿Cuáles son las restricciones? La restricción es tener una capacidad excelente instalada. Hoy no la tenemos. Entonces, esto es una utopía, es construir castillos de naipes, no sé. Lo primero que nos va a decir Cabeza cuando vamos con los pibes, cuando haya capacidad instalada, vénganme a hablar de esto. Y mantener un adecuado nivel de franja de atenuación de crecidas para evitar perjuicios al salud. Fundamental mantenerlo, ¿no? Bueno, acá esto lo trataba. Ahora, ¿qué acuerdos previos se necesitan? Con el organismo encargado del despacho, fijar con antelación tarifas de bombeo y sobreprecio. Nadie va a proyectar a 30 años y decir, mire, yo a 30 años le voy a garantizar $100 el megawatt. Sería criminal del tipo que lo da y del tipo que lo recibe. Porque eso no en el mundo no está ni en un año ni en 5 años. Pero sí establecen acuerdos en función de los precios económicos de la energía, decir, bueno, este precio económico que vos podés vender a un 100% todavía nosotros y comprar a un 50% por abajo. Esos son los acuerdos marcos robustos que uno tiene que pretender. Y acordarse que esta modalidad de funcionamiento de gas significa una pérdida importante de energía, porque esto no es la máquina de funcionamiento continuo. Al bombear y turbinar, los rendimientos siempre nos juegan en contra. Fíjense, el rendimiento menor que 1, ¿cuánto significa esto? 30% de energía. En un 30%, uno puede decir rápidamente, bueno, pero si me pagan un 30%, no es esa la cuenta más difícil. Tal es así que les digo que en Europa es la relación 5:1 entre bombeo y turbinado, porque son inversiones cuantiosas. Bueno, y en tren, bueno, esto no vale la pena. Que aparte de esta cuestión, la hidrología no juega en contra, porque la hidrología, con este cambio de menos nieve y cosas, antes teníamos
doble onda decrecida, ¿no es cierto? Y ahora, por ejemplo, con estos escenarios tenemos prácticamente un solo tipo. Pasamos de ser un camello a un dromedario. No me faltaba, pero una explicación que puse el camello, un dromedario, se rieron todos. Bueno, disculpen todo esto, pero a ver, díganme ustedes si vale la pena, si no, yo voy a entender que se levanten y se vayan porque Pensé construir un lago artificial equivalente a 8.000 piscinas olímpicas, horadar la montaña para abrir una cavidad del tamaño de la Catedral de Valencia o instalar tuberías de acero tan altas como un edificio de 2 pisos. Todo esto es ya una realidad en el municipio de Cortes de Pallars, Valencia. Se trata del complejo hidroeléctrico de Iberdrola de La Muela, compuesto por La Muela 1 en funcionamiento desde los 80 y La Muela 2 en construcción. En definitiva, la mayor central hidroeléctrica de bombeo de toda Europa. La muela se comporta como una gran batería, es capaz de almacenar grandes cantidades de energía y lo que hace es en las horas valle y en aquellos momentos en los que hay un excedente de energía, tomar esa energía y transformarla en forma de energía potencial subiendo agua de este embalse hasta la muela. Esto permite atender las puntas de demanda de electricidad, los momentos del día en que se produce un mayor consumo energético utilizando energía que previamente se ha almacenado. Para generarla se aprovecha el caudal del río Júcar y el desnivel de 500 metros que hay entre el depósito artificial y el embalse de Cortes. Por la noche se bombea el agua al depósito superior para devolverla durante el día al inferior a través de grandes tuberías. Estamos ahora mismo en el circuito de aspiración de la central, que ahora mismo, durante la fase de construcción, pues la veis así, pero en el momento que la central entre en funcionamiento, todo este sistema de conductos estará totalmente lleno de agua, porque por aquí es por donde el agua será devuelta al embalse cuando se turbine o será captada para bombearla posteriormente al depósito. Esta, la zona de aspiración del embalse de Cortes, es uno de los nuevos complejos que integran La Muela 2. Completan la ampliación la central subterránea que ya aloja el equipamiento y una gran tubería con toma en el depósito artificial. Para instalarla se construyó un pozo de 800 metros de longitud y una inclinación de 45 grados. Todo un reto para los ingenieros al mando de la obra. Esta obra para mí tiene dos tipos de complejidades. La primera es de carácter geológico, porque durante la excavación de la central nos encontramos con numerosos problemas de filtraciones de agua y luego tiene un componente técnico en sí importante que sobre todo para nosotros ha sido la excavación y construcción de la tubería forzada, que probablemente sea única en el mundo por su tamaño y geometría. Después de 5 años de obras y 350 millones de euros de presupuesto, la ampliación de La Muela es ya realidad. En total, 1.470 megavatios de potencia, el equivalente al consumo de 200.000 hogares en un año, o el 73% de la potencia hidroeléctrica de toda la Comunidad Valenciana. Y otro dato, evita la emisión de 650.000 toneladas de CO2 al año. Usted, no sé si quiero tomar una nota, 1.470 megavatios. ¿Saben cuánto tiene el río Júcar? Iberdrola está comprometida con la generación hidroeléctrica desde sus orígenes, hace ya más de 100 años. Este prolongado compromiso hace que, a día de hoy, Iberdrola cuente con más de 10.000 megavatios de capacidad hidroeléctrica instalada en todo el mundo. Uno de los grandes proyectos desarrollados por Iberdrola en el siglo XXI es la central hidroeléctrica de bombeo de La Muela 2, con una potencia de 850 megavatios. La construcción de La Muela 2 por parte de Iberdrola supone un gran impulso para la economía nacional y regional, con una inversión de unos 350 millones de euros. Durante el periodo de desarrollo de las obras, 2006-2012, se da empleo a unos 500 profesionales. El proyecto de La Muela 2 consiste en la construcción de una nueva central de bombeo puro, ampliación del aprovechamiento hidroeléctrico de Cortes La Muela. Desde principios de los 80 ya se encuentran en funcionamiento las plantas de bombeo de La Muela 1 y de turbinación de Cortes. Con la puesta en marcha de La Muela 2, este complejo se convierte en el más grande de la península ibérica.
Las centrales de bombeo puro pueden producir o consumir gran cantidad de energía en poco tiempo, ajustándose a la necesidad energética del sistema. Constan de 2 depósitos de agua situados a distintas alturas. Por la noche, esta se bombea al depósito superior para devolverla durante el día al nivel inferior, generando, de este modo, energía. La ampliación de la muela 2 tiene 3 elementos. Una tubería forzada con una toma en el depósito superior, una central subterránea para alojar el equipamiento, una zona de aspiración en el embalse inferior. Para construirla, se excava inicialmente un túnel de 400 metros, desde el cual se abren 3 galerías para conformar la bóveda. Por debajo de la misma, se excava una cavidad de 115 metros de largo, 50 de alto y 20 de ancho, capaz de alojar la Catedral de Valencia, incluido el Miguelete. Paralelamente, se horadan la caverna de transformadores y el resto de galerías. La maquinaria es embebida en la caverna principal, los túneles son acondicionados y se montan las estructuras principales. Para instalar la tubería forzada, se perfora un pozo con una inclinación de 45 grados de 800 metros de longitud de la recta del circuito de Cheste y 6 de diámetro, un edificio de 2 pisos. En su interior se montará una tubería de acero de 5,5 metros de diámetro, introducida desde el depósito superior en tramos de 9 metros y posteriormente mediante soldaduras. Todo este proceso dura más de 4 años y arroja unas cifras que reflejan la magnitud de la obra. Que los hierros que se utilizaron alcanzan a superar los hierros de la Torre Eiffel, pero yo lo que quería mencionar también, que todo esto que salimos de nosotros es una región donde está Bacamuerta, nosotros vamos por otro camino, pero hay que entenderlo, y creo que entenderlo de esta forma, que lo que se libera de lo térmico, porque acá hay un gran interés en explotarlo, claro, nosotros no podemos aceptar. Todo eso que se libera es una exportación, es dinero que el mundo le está demandando, es gas. Nosotros tenemos que ser eficientes con lo que tenemos una posibilidad. Exportar la marea, por ejemplo, es difícil. Exportar el commodity del petróleo es más fácil. Hasta el gas, hasta hace un tiempo era difícil exportar. Por el invento del gas natural licuado es un commodity que se puede llevar de un lado a otro y darle lo mismo. Es decir, tenemos que ver esas bondades y esas posibilidades que tiene esta región. Yo, con todas las tareas que yo les digo que Argentina y esta región en particular nos vamos para arriba pero sea este gobierno el que viene, porque si no, alguien lo va a hacer. Hoy el mundo está mirando a la Patagonia, está mirando a Argentina, y si no, vean lo que sucede cuando van nuestros gobernantes a mendigar allá a Washington, que no son santos de la revolución, y los reciben y le dan crédito. Estamos en la posición de la línea monetaria. Hagamos propuestas, no digo comunistas, puede tener miles de efectos, y ya les digo, consultamos con gente que sabe y me dice, guarda, las limitaciones se las digo, hoy manda, pero en 30 años, mucho tiempo, en 30 años pueden cambiar muchas cosas. Así que bueno, muchas gracias por el aguante que me cedí en el tiempo y la chacha, pero yo tenía muchas reservas en dar esto, como me llamaban, esto que exige, esto no me anoto nada, pero después hablando con Horacio y con me dice, nos vamos a decir. Y bueno,